esta sería su última cena de Pascua. Un hermoso detalle que aparece aquí, es este. Desde entonces, Jesús no ha bebido más de la vid. Está esperándonos a nosotros para beber con Él, en el reino de Dios. Hasta aquí las 3 Pascuas, que abarcan el tiempo de su ministerio. Desde que Jesús comenzó a predicar en Capernaum, hasta el día en que subió a la tercera Pascua, transcurrieron aproximadamente 3 años y medio. Subtítulo: Estas cosas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Mesías. La razón por la que el evangelista Juan registró las 3 Pascuas, y otros muchos detalles, es porque su libro se escribió expresamente para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30, 31. Es decir, Juan nos señala que Jesús cumplió lo que estaba escrito de él, en las 70 semanas de Daniel, y en todos los profetas. Juan recogió los datos que prueban que Jesucristo es el Mesías príncipe, quien hizo la expiación por el pueblo de Israel, como había dicho Daniel. La parábola de la higuera estéril. Jesús también les propuso una parábola muy sugestiva, sobre una higuera estéril donde alude a 3 años de trabajo y espera. Lucas 13, 6, 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. El Señor indica con esta parábola, que él llevaba ya 3 años ministrando, y esperando fruto de la nación judía, pero que no había resultados. De hecho, cuando subió a la última Pascua, muchos le aclamaron, y la ciudad entera se conmovió. Pero la mayoría decía: ¿Quién es este? Mateo 21, 8, 10. Notemos cómo es mencionada aquí, la redención de Israel. La palabra Hosana, significa: Sálvanos. Los muchachos le aclamaron, pero los sabios de Israel se ofendieron. Poco después, cuando salió de la ciudad, encuentra a la higuera sin fruto, y la maldice. Mateo 21, 15, 21. Luego, disputó con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, y con otra parábola, directamente les reclama el fruto que no habían dado. Mateo 21, 43. Lucas 13, 34, 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor. Este es otro pasaje que nos describe el lamento de Jesús cuando se acercaba la hora en que había de dar su vida. La queja contra la ciudad de Jerusalén describe que, muchas veces, él trató de juntar a sus hijos bajo su protección, pero fue rechazado. Subtítulo: Referencia directa de Jesús a 3 años y 6 meses. También, al iniciar su ministerio, Jesús hizo una referencia directa a 3 años y 6 meses, cuando comparó su propio ministerio con el de Elías. En esta ocasión también intentaron matarle, pero aún no había llegado su hora. Lucas 4, 16 y 24 al 26. Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús les habla allí del rechazo hacia su ministerio, y compara los 3 años y medio del ministerio de Elías con el suyo. El ángel Gabriel había dicho: Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La muerte de Jesús a la mitad de la semana 70, es evidente por el testimonio de los profetas, de los apóstoles del Cordero, y del mismo Jesús.
Volvamos ahora a Daniel 9:27 para examinar detenidamente el aspecto legal de la expiación, hecha por Jesús a la mitad de la semana 70. Subtítulo: El aspecto legal de la expiación, hecha por Jesucristo. Daniel 9:27. Confirmará el pacto. ¿De cuál pacto habla aquí el ángel Gabriel? La respuesta es muy obvia, porque la profecía de las 70 semanas se escribió para el pueblo del pacto. Notemos que el ángel Gabriel no habla aquí de hacer un pacto, sino de confirmar el pacto, es decir, de un pacto específico, ya conocido. Si usted investiga la palabra pacto en el libro de Daniel, se refiere al pacto santo, es decir, al que Dios celebró con la nación de Israel. Daniel 9, 4, 11, 28, 30 al 32, Éxodo 24, 8. Cuando se reciben las 70 semanas, el pacto, la sangre, y los sacrificios del pacto, no son conceptos nuevos, o desconocidos, para Daniel ni para el pueblo de Israel. Como ya vimos, la oración intercesora de Daniel fue motivada precisamente porque el pueblo y sus príncipes habían violado el pacto de Dios. Israel tenía el pacto de la ley, la expiación de los pecados por los sacrificios y las ofrendas. Subtítulo: Pacto, sacrificio, sangre y expiación están íntimamente relacionados. Una particularidad del pacto de Dios con Israel es que interviene la sangre de un sacrificio. Hebreos 9, 18, 22. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta es la sangre del pacto. Es muy importante entender de qué forma están relacionados el pacto de la ley, con los sacrificios y las ofrendas. La sangre de los sacrificios era muy importante en el pacto mosaico, pues esta era la que hacía la expiación por los pecados. Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. El antiguo pacto fue instituido con sangre, y los sacrificios y las ofrendas se ofrecían cada año, y solamente un hombre podía hacerlo: el sumo sacerdote, o el príncipe ungido. El término Mesías príncipe equivale en el contexto bíblico al Cohen Hagadol, del hebreo, que significa sumo sacerdote. Hebreos 9, 6, 9. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto. El sumo sacerdote o príncipe ungido de Israel entraba cada año al lugar santísimo con sangre de animales para hacer la expiación por los pecados. Pero Dios se había procurado un mejor pacto para Israel, establecido sobre mejores promesas. Y el mediador de este pacto es Jesús el Mesías. Primera de Timoteo 2, 5, Hebreos 9, 15 y 12, 24. Subtítulo: Jesús es el mediador del nuevo pacto. La palabra mediador equivale aquí a sumo sacerdote, el hombre que reconcilia a los hombres ante Dios. El sacerdote es el que mediaba entre Dios y los hombres, haciendo la expiación de los pecados. Hebreos 8, 6, 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice:
He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. La sangre de los animales expiaba los pecados por ese año. Pero al año siguiente, los sacrificios y las ofrendas por el pecado debían ofrecerse de nuevo. De esta forma, los sacrificios y las ofrendas del antiguo pacto eran incesantes. Es decir, los sacrificios y las ofrendas por el pecado que se ofrecían en el viejo pacto no eran concluyentes. Este era precisamente el defecto del antiguo pacto. Que los sacrificios debían ofrecerse cada año, y por medio de sacerdotes imperfectos, los cuales ofrecían primero por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Subtítulo. Pero estando ya presente el Mesías príncipe. Hebreos 9, 11, 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. He subrayado en el texto la expresión Mesías, sumo sacerdote, Mesías príncipe, porque se refiere clara y directamente a la unción sacerdotal que estaba sobre Jesús para oficiar la expiación ante Dios en los mismos cielos. Hebreos 9, 24, 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí el Mesías principal, aparece en la Escritura como sumo sacerdote, penetrando no en el santuario terreno, sino en los mismos cielos, cuando hizo la expiación de los pecados, de una vez y para siempre, después de morir en la cruz. El Mesías príncipe es el mediador del nuevo pacto, o dicho de otra forma, Él es el sumo pontífice, o el que hace un puente, entre Dios y los hombres. Hebreos 8, 6, 9, 15. El Mesías principal, es pues, la perfecta y suficiente respuesta para los pecados de Israel, en la profecía de las 70 semanas. El gran misterio en el oficio de este ungido principal, o sumo sacerdote, era el hecho de que, al oficiar la expiación ante Dios, lo haría con su propia sangre, cosa que nadie entendía porque esta palabra les era encubierta. Jesús era el ministro del santuario celestial. Hebreos 8, 1, 3, 4, 14 al 16 y 9, 24. Era algo insospechado para los antiguos profetas que este ungido principal haría cesar el sacrificio y la ofrenda, con el sacrificio de sí mismo. Es Pablo quien nos aclara a todos este gran misterio. Subtítulo: Con el sacrificio perfecto, cesan los sacrificios del templo.
Se hizo necesario el nuevo pacto, porque el antiguo estaba basado en sacrificios y ofrendas temporales por los pecados, y no podían obtener una redención definitiva. La sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, dijo el profeta. Hebreos 10, 1, 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Observe la frase subrayada. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Los sacrificios del templo seguían año con año, porque no quitaban definitivamente los pecados. Pablo nos explica que, si los sacrificios del templo fueran concluyentes, entonces cesarían de ofrecerse, pues ya no se necesitaría más ofrenda por el pecado. Se necesitaba pues, un sacrificio perfecto y definitivo, para que los de la ley cesaran. Esta es la razón de que el Mesías príncipe hizo cesar para siempre el sacrificio y la ofrenda, cuando ofreció su propio cuerpo, y derramó su propia sangre, haciendo la expiación definitiva, en el santuario celestial. Hebreos 7, 22, 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Subtítulo. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. David había profetizado que el Mesías, por medio de la ofrenda de su propio cuerpo, haría cesar para siempre el sacrificio de animales y la ofrenda. Leemos. Hebreos 10, 6, 14. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Observemos la frase. 1. Sacrificio, y 2. Ofrenda no quisiste. Quítalo primero para establecer lo postrero. Estos son exactamente los mismos conceptos de Daniel 9, 27. Hará cesar, 1. El sacrificio y 2. La ofrenda. Jesucristo, con el sacrificio de su propio cuerpo, hizo cesar para siempre los sacrificios y ofrendas del templo de Salomón. Quítalo primero, sacrificios y ofrendas por el pecado, para establecer lo último, a saber, el sacrificio definitivo, la redención eterna por la sangre de Jesús. Pablo termina reiterando que el sacrificio y la ofrenda del templo terrenal cesó definitivamente con la muerte del Mesías. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 18, 18. Es decir, han cesado por siempre. Subtítulo. El nuevo pacto fue confirmado por Jesucristo. Aclaremos los términos. No es lo mismo hacer un pacto, que confirmarlo. Evidentemente existe un periodo de tiempo entre un acto y el otro.
Veamos un ejemplo. Génesis 17, 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. La palabra confirmar se define como hacer firme y definitiva una decisión, o un acuerdo, que ya había sido convenido, o pactado. El nuevo pacto de redención a la casa de Israel ya estaba anunciado por los profetas, Jeremías 31, 31, y solo necesitaba ser confirmado por el Mesías. Hebreos 9, 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Subtítulo: el pacto con la muerte es confirmado. Es exactamente en el momento en que muere el Mesías príncipe, que se confirma el nuevo pacto a Israel. Hebreos 9, 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Horas antes de dar su vida, Jesús anunció que su sangre sería derramada para confirmar el nuevo pacto a muchos. Mateo 26, 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Marcos 14, 24, Lucas 22, 20, Juan 6, 51, 54. Es muy notable que este adjetivo plural, por muchos, sea una constante en el comentario de los 4 evangelistas, cuando se refieren a este impresionante y significativo acto ritual del Mesías. Qué momento más solemne cuando Jesús levantó la copa, anunciando que el vino simbolizaba su sangre del nuevo pacto, que sería derramada para el perdón de los pecados de muchos. Aquí están a la vista todos los elementos de las 70 semanas. 1. Pacto. 2. Sacrificio. 3. La sangre del pacto. 4. La remisión de pecados. 5. La expresión a muchos. 6. La muerte del Mesías confirmando el pacto, y 7. Hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Estos 7 elementos que encontramos en la obra expiatoria de Jesucristo, son contundentes. No pueden ser más exactas las palabras y los términos que usó el Mesías en la última Pascua, en referencia a la profecía de Daniel, y no puede ser más clara la explicación del misterio de su sacrificio, que nos dio después el apóstol Pablo, por la revelación y la encomienda divina. Subtítulo: se nos habla del pacto de la redención. Las 70 semanas nos hablan del pacto para la redención. Se debía poner fin al pecado, y expiar la iniquidad. Los miles de corderos que se ofrecían bajo el antiguo pacto, preanunciaban el nuevo pacto, el cual confirmaría el Mesías príncipe, derramando su propia sangre. El Mesías príncipe fue muerto en la cruz, y con su muerte, confirmó el pacto a muchos, es decir, con 1. La elección de gracia, los que en Israel creyeron en él, y también con 2. Un número indeterminado de gentiles, todo aquel que en él crea. El pacto que el Mesías príncipe confirmó con su muerte, es mejor que el antiguo, y está basado sobre mejores promesas. Hebreos 7, 22 y 8, 6. Es un pacto eterno. Hebreos 13, 20. Subtítulo: el velo del templo se rasga, de arriba, abajo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo 27, 50, 51. Más allá del velo penetraba el sumo sacerdote, una vez al año, con sangre de animales para hacer la expiación por el pueblo, pero antes debía hacerlo por sus propios pecados. Hebreos 9, 7, 13. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Justo cuando muere el Mesías príncipe, el velo del templo se rasga de arriba a abajo.
Esto fue un testimonio sobrenatural de que los sacrificios y las ofrendas por los pecados en el templo de Salomón habían cesado para siempre, aunque los hombres los siguieron presentando hasta la destrucción de Jerusalén, en el año 70 de nuestra era. Los sacrificios y las ofrendas del templo caducaron ante Dios, justo cuando murió Jesús en la cruz, y ese velo fue roto, como un patente testimonio de Dios, para Israel. Ahora quedaba abierto el camino hacia el lugar santísimo, por el sacrificio perfecto de la cruz. Nota: un hombre lo hubiese roto, de abajo a arriba. Subtítulo: la hora del sacrificio de la tarde. Volvamos al detalle que ya comenté brevemente, y es la hora en que el ángel Gabriel visita al profeta Daniel, para revelarle la palabra y la visión. Leemos. Daniel 9, 21, 22. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El sacrificio de la tarde era el segundo de los 2 corderos, que diariamente se ofrecían en el templo de Salomón. El segundo cordero se ofrecía en la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Éxodo 29, 36, 41. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. La hora del sacrificio de la tarde corresponde a la hora en que murió el Cordero de Dios. Mateo 27, 45, 50. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Fue en esa hora tan significativa, que Daniel recibe la profecía de la muerte del Mesías, para confirmar el pacto eterno a muchos. Esta es la misma hora cuando Esdras intercedía por el pecado de Israel. Esdras 9, 4, 5. Es la hora de nona, muy conocida por los devotos del pueblo santo, Salmo 141, 2. Es llamada la hora de la oración. Hechos 3, 1. Los miles de corderos que se sacrificaban, preanunciaban el definitivo y concluyente sacrificio del Cordero de Dios, y la hora de nona se anunciaba ya, como la hora del supremo sacrificio redentor. Aún el Cordero Pascual debía inmolarse entre las 2 tardes. Éxodo 12, 6 y 23, 5 y Números 9, 5. Todos estos sacrificios vespertinos figuraban la hora en que habría de morir el Mesías Redentor. Sin duda alguna, la hora misma en que Gabriel revela los tiempos proféticos a Daniel, es una señal más, que apuntaba al Mesías príncipe, quien moriría a las 3 de la tarde confirmando el nuevo pacto a muchos. Si conocemos la esencia del mensaje profético, Cristo, es imposible perderse en la profecía de las 70 semanas. El centro de la historia y el propósito de Dios es la redención de los hombres, y esto recae en una persona: el Mesías príncipe sacrificado. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y esto solo es posible por la sangre de su Hijo Jesucristo, por medio de la fe. La salvación es para todos los que crean, tanto judíos como gentiles. Subtítulo: los gentiles en la hora de nona. Hechos 26, 23. Que el Mesías había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ofrezco un último dato en cuanto a la hora novena. La hora de nona, es la misma hora en que un ángel habla al centurión gentil llamado Cornelio, para que escuche el evangelio de salvación por la sangre de Jesús. Hechos 10, 1, 3.
En la hora del sacrificio de la tarde, viene un ángel con un mensaje a Cornelio, para que la puerta de salvación a los gentiles se abra de una vez. ¿Sería el mismo Gabriel? Pedro fue forzado a ir a casa de los gentiles a predicar el Evangelio, y luego fue forzado a bautizarles, por el súbito derramamiento del Espíritu Santo. Una vez llegado el cumplimiento de los tiempos proféticos, ¿quién podría resistir a Dios? Ciertamente, y muy a pesar de los fieles de la circuncisión, estaban entrando muchos a la salvación por la muerte del Mesías. Subtítulo: hacer cesar, o quitar violentamente. Hagamos la diferencia entre hacer cesar, hacer que se detengan para siempre porque ya no se necesitan, el sacrificio y la ofrenda, con la expresión de quitar el continuo sacrificio, de forma violenta. Daniel 8, 10, 14. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. En ese pasaje, se nos habla de Antíoco IV, y la forma violenta en que se levantó en el año 167 a.C. contra el Dios del cielo, y profanó el templo de Salomón, el ejército y la verdad. Es decir, quitó de forma violenta, y por la fuerza, el continuo sacrificio. En esta visión de Daniel, se indica claramente que se restaurarían los servicios rituales del templo. Según el historiador Flavio Josefo, en las guerras de los judíos, entre la profanación del templo hasta su purificación, transcurrieron 3 años y 6 meses. De esa purificación del templo, que ya es historia, procede la fiesta de Hanukkah, que celebran los judíos hasta el día de hoy. En cambio, el Mesías príncipe hizo cesar el sacrificio y la ofrenda con su propia muerte, y Pablo apóstol ya nos lo explicó detalladamente. En las 70 semanas, no se habla ya de restaurar los sacrificios del santuario. Jesús tampoco menciona alguna futura restauración, después de su sentencia. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Si los sacrificios y ofrendas cesaron, con el sacrificio perfecto del cuerpo del Mesías, no se puede restaurar lo que ya fue dado por viejo y obsoleto. Hebreos 8, 13, Gálatas 2, 18, 21. ¿No quedó en la Biblia alguna posibilidad de que sean restaurados de nuevo los sacrificios y ofrendas rituales del sistema mosaico? Absolutamente no. Y la razón es que la obra expiatoria de Jesucristo es completa, concluyente y eterna. En lugar de hacer teología sobre la posible restauración de esos ritos, que eran sombra, Pablo declara terminantemente que es todo lo contrario. Ya fueron dados por viejos, y en su tiempo, estaban, ya, próximos a desaparecer. Leamos el verso en otras versiones. Hebreos 8, 13. Nueva versión internacional. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado, y pronto desaparecerá. Palabra de Dios para todos. Si Dios habla de un nuevo pacto es porque considera que el primer pacto envejeció. Todo lo que envejece, y se hace inútil, está a punto de desaparecer. Pablo se refería a la destrucción del templo y sus rituales, en el año 70. Obsérvese cómo, por las expresiones de Pablo en tiempo gramatical presente, los servicios del templo aún continuaban cuando él escribe su carta. Hebreos 8, 11 y 9, 1 al 9. Tenemos pues, que el ángel Gabriel reveló a Daniel, que la semana 70 es marcada a la mitad, por la muerte expiatoria del Mesías príncipe, y siendo que el periodo no revelado de gracia para los gentiles inicia en ese mismo momento con la muerte del Mesías, entonces la redención completa y final del pueblo del pacto, quedó aplazada, por amor de las naciones gentiles. Ellos fueron cegados por amor de nosotros. Pero al final del proceso, luego todo Israel será salvo, una vez que haya entrado a la salvación, el último de los gentiles. Romanos 11, 24.
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Daniel sabía que el Mesías sería muerto para redimir al pueblo, pero no sospechaba que en el preciso momento en que éste muriera, una multitud incontable de gentiles, también entraría al pacto de sangre del Mesías sacrificado. La sangre del Mesías cubriría una cantidad indeterminada de gentiles, pero Dios no quiso revelar a Daniel, ni a los antiguos profetas, el misterio oculto. De ahí la negativa del ángel Gabriel, de explicar a Daniel sobre los últimos tiempos y la mitad. Estos quedarían pendientes, para dar oportunidad de salvación a los gentiles. Subtítulo: el misterioso adjetivo plural, a muchos. La misteriosa frase, a muchos, aparece repetidamente en la boca de los profetas, y se refiere al misterio escondido en Dios. Mateo 26, 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Marcos 14, 24, Lucas 22, 20, Juan 6, 51, 54. Además de los elegidos de Israel que creyeron en Jesús, la elección de gracia, o las reliquias, también un número incontable de gentiles entraría al pacto de sangre del Mesías príncipe. Todos estos son los muchos. Allí mismo, en Daniel 9, 27 y en otra semana confirmará el pacto a muchos, se estaba mencionando, en misterio, la salvación de los pueblos gentiles, aunque esto no podía entonces ser revelado plenamente, véase Efesios 3, 5. Ya vete, Daniel, que estas palabras están selladas y cerradas. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Daniel 12, 9, 10. Se especifica aquí, que la sangre del Cordero, no solo es para Israel. Se trata del misterio del Evangelio, a todas las naciones. En Daniel 12, 2, se le dice al profeta, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es decir, una cantidad indeterminada de personas, participarían de la resurrección. No olvidemos que aún esa resurrección para vergüenza y confusión perpetua, es posible, solo por la obra expiatoria, y por la resurrección de Jesucristo. En Cristo, todos, buenos y malos, serán resucitados. Primera de Corintios 15, 22, 25, Juan 5, 28, 30. Veamos algunas citas más, donde aparece este misterioso adjetivo plural, en boca de los profetas. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El rescate no solo es para Israel, sino para todo aquel que lo crea. Juan 11, 50, 52. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Un número indeterminado de personas, entrando a la salvación. La muerte del Mesías príncipe no solamente es para perdonar los pecados a Israel, sino, los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 2. No cabe duda. No solo los judíos, sino también los gentiles, participan de la sangre de Jesús para remisión de pecados. Para escudriñar más, sobre este misterioso adjetivo plural, a muchos, que se refiere al misterio oculto en Dios, véanse los siguientes pasajes. Daniel 9, 27 y 12, 2, Mateo 8, 11 y 26, 28, Marcos 14, 24, Hechos 15, 17, Apocalipsis 12, 17. Subtítulo: Abraham, padre de muchedumbres.
Sigamos hablando de los muchos. A Abraham se le había dicho que en Cristo serían benditas todas las familias de la tierra, es decir, el Mesías Salvador, lo era para todo el mundo. Gálatas 3, 14, 18. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa.